Listo, muchachos, buen día, ¿cómo van? ¿Qué dudas tienen? A mí también me salía, pero yo lo pude eliminar. Sí, pero Un foro. sí, no, está bien. Porque a mí nunca me ha salido un error ahí haciendo un assembly. Pero cuando montaban algo de la subassembly, cuando colocaban los carriles, de eso sí no me parece, nunca me ha parecido. ¿Cómo hacer eso, profe? Pues en donde ustedes tengan cortes muy altos, ustedes pueden meter un túnel, pero el Civil todavía no tiene como incorporado un subensamblaje tipo túnel, no aparece. Ahí uno mira por YouTube y aparecen tutoriales donde dice cómo se puede crear y cómo se puede hacer, pero pues es un tema más largo. Lo que les recomiendo, si quieren hacer una sección en algún tramo donde vaya túnel, es que generen el ensamblaje, los carriles, y coloquen el talud de corte, lo colocan muy alto, es decir, bien, lo pueden colocar como 0,01, 1, o si es más pequeño, 1 milímetro a 1 metro, es decir, 1 milímetro horizontal y 1 metro vertical, entonces les va a quedar bien vertical, o lo más vertical que se pueda, porque no puede quedar en cero, porque les da error. Entonces lo ponen con un talud de corte muy alto, que esté muy vertical. Y esta sección la colocan en las áreas donde ustedes quieren que generar el túnel. Entonces él les va a quedar el terreno natural, su sección transversal, y les va a quedar de esta manera, el corte. Entonces en la tabla de área, pues él les va a quedar más o menos el túnel. Un área de un túnel más o menos le dan 100 metros cuadrados aproximadamente. Entonces ustedes dicen, entonces en la CISA 1 más 250, área de corte, 10 metros. Reemplazan el valor que les dé esa área de allí. Y solamente colocan en el informe entre la axisa tal y la axisa tal, se utilizará una sección de túnel. ¿Listo? O generan la región y no le colocan ningún ensamblaje, dejan también un espacio, podrían hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que cuando generan el corredor, que igual lo vamos a hacer ahora, ustedes le pueden decir split para irlo cortando por partes? Entonces cortas y dejas un espacio en la zona donde vas a hacer el túnel y no le colocas nada allí. Digamos, tú tienes que desde la 1200 te está generando el corredor y él te dice eje, le colocas el eje. Rasante, le colocas la rasante. Y aquí abajo aparece la sección transversal que vas a utilizar, que va desde el cero hasta el final. Uno de estos lo va partiendo o lo va cortando por tramos. Entonces tú puedes decir, ah, listo, entonces un tramo va a ser desde cero hasta la 1250 y le coloco la sección transversal típica. Y hago desde la 2000 hasta el final, le coloco la sección típica. Es decir, que no me dibuja entre las 1250 y la 2000. Me va a quedar un espacio como vacío en mi corredor. Él no me va a calcular áreas, no me va a calcular nada en esa zona. Entonces tú dices, ah, entre esta axila, ese hueco que estoy dejando, pues voy a poner un túnel. Y ya no haces nada más, sino solamente colocas ahí la anotación en el informe, que entre la axisa tal y la axisa tal no se generó corredor porque va a un túnel, para que no te calcule áreas, no te calcule nada y no te toque hacer sección transversal. Esa es la otra opción. ¿Listo?
Entonces, tengo acá un tramo de vía, el perfil y la sección transversal que se generó. Entonces vamos a partir de esta información a generar el corredor o la obra lineal para hacer ya el modelo 3D de la vía y de una vez vemos lo que hablábamos ahora. Entonces es el corredor, es este icono que tenemos acá o la obra lineal, el que lo haya instalado en español. Le decimos, le damos un nombre, obra lineal. Los estilos que va a utilizar, ¿basado en qué? Entonces, en un alineamiento, es decir, en un eje y un perfil. Mi eje se llama eje, en este caso el único que tengo, y a ese eje le tengo asociado dos rasantes, una que es la topografía del terreno y una que es la rasante que yo generé mis tangentes, le quedé mis curvas verticales. Entonces, selecciono mi rasante. Y el assembly, pues selecciono el que yo quiera utilizar. De inicio uno selecciona uno genérico para todo el tramo y ya después lo va seccionando dependiendo de la necesidad. Entonces, vamos a crear con ese. Importante definirle el objetivo. Acuerden que el objetivo es para que cuando él calcula los taludes, él encuentre hasta dónde va a llevar ese talud y encontrar la estaca de su plano. Es decir, el punto donde se conecta el talud con el terreno natural. Entonces, por eso es importante definirle cuál es el terreno natural. En este caso, mi terreno natural se llama topografía. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí es donde estábamos hablando ahorita. Cuando uno que genera el corredor o la obra lineal, él le dice que está asociado a un eje, a una rasante y a una sección transversal, desde el principio hasta el fin. Ustedes aquí le pueden dar por, por teclado, por la ventana, ustedes le pueden definir en qué axisados queremos hacer esas divisiones de nuestro corredor para definir en dónde va una sección transversal, dónde va un puente, dónde va un túnel o una sección transversal diferente. Yo lo voy a colocar aquí en la 500, le voy a hacer otro corte en la 1200 y le voy a hacer otro en la 2000. Entonces, mire que ahí me quedaron seccionado mi corredor en tramos. Entonces, lo que te hablaba ahora, si tú, digamos, entre la 500 y la 700 vas a poner un túnel, tú puedes decir, entonces aquí 700. Y yo ya dejé un tramo de mi corredor sin que él me lo vaya a calcular de ninguna manera. Y yo solamente coloco en el informe. Entre la axis 500 y la 700 va un túnel que se calculará posteriormente. Le das clic derecho y buscan split región. Cuando le das split región, él te pide la abscisa. Te dicen que abscisado, entonces lo puedes hacer por teclado o te puedes ir a la ventana de donde está la planta y le vas dando clic en donde tú quieres que te la corte, lo más cerca que puedas. ¿La frecuencia que era? La frecuencia es cada cuánto se va a hacer el axisado, el corte de sección transversal en la vía. Entonces, entre más frecuencia tenga, pues más preciso va a ser los volúmenes que él va a calcular. Y en las curvas, pues se va a ver como mejor definido en las estacas de chaplán, para que no se vea como tan seccionado. Lo que pasa es que entre más pequeña sea la sección, pues más pesado va a quedar el proyecto. Imagínate 14 kilómetros y que lo secciones cada metro,
pues va a hacer muchísimas secciones transversales y va a ser muy pesado el modelo. Se bloqueó. Señor. Cuando está ahí, seleccionar la restante y la sección transversal, no le da aplicar, ¿verdad? Selecciona también la topografía, va. La topografía debe por defecto en la plantilla que está en la Correcto, la que yo les había compartido inicialmente. Ah, sí, exacto. Ahí solamente te fijas que esté el eje que tú estés trabajando, la rasante que estés trabajando, y ya vas dividiendo tu corredor en las secciones que vayas a necesitar. Vamos a volverlo a hacer. Corredor. Obra lineal. Eje rasante, sección transversal, topografía. Ok. Y acá lo vamos a dividir, como por hacer el ejemplo, en la 1000, en la 1500 y en la 2000. A eso es lo que vamos a hacer hoy, hacer todo el diagrama de masas, cálculo de secciones, todo eso es lo que quiero hacer ahora, y con esta información de este ejercicio en Civil, hacemos la explicación de lo que quedó como de la clase anterior, que lo hicimos como teórico, pero no. El corredor, un alineamiento. Laura no mueve hacia el Bastante. sí, rasante. Ah. Y sección transversal. Pues, Exactamente. ¿Y ahora esto? La topografía. ¿Qué es? Respecto a eso, para hacer ¿Y un aplicar? corredor, no sé por qué yo tengo dos topografías. ¿Cómo sé cuál es la que debo? Surface. Es que tengo Surface y Surface 2.1. De pronto fue en algún momento que la seleccionaste y la copiaste, la duplicaste. Entonces, uno por superficies selecciona y borra alguna para que ya te quede una sola. Ahorita te digo por dónde la puedes mirar. Se lo voy a aplicar. Aplicar Ya pongo el corredor. y aceptar. Entonces por eso me está dando el error, porque me estaba escogiendo la Surface. Eso, porque si tú tienes un talud y él no Sí, encuentra sí. objetivo, pues él te dice, pues Claro, no tengo un poco de punto. errores. Es una práctica. Cuando generé el corredor, me apareció en 3D, pero no me acuerdo. Pues, Ajá, acá, en este de aquí, lo vuelves a pasar. Bueno, le puedes dar el comando plan, enter, y le dices que el actual, curre, o el global, Word, para que se devuelva a la vista normal. no, está O. Estoy esperando, sí. No, pues está regenerando ahí para llegar. Profesor, pero que digamos, cuando yo generé el corredor, a usted en el video le aparece como una ventana emergente, donde le aparece como el fondo blanco y toda la carretera pues, en una vista 3D. Pero cuando yo lo generé, no me generó ventana emergente. ¿No? No. No, porque es seleccionar el corredor y decirle ver objeto, vista objeto. Y entonces él te lo muestra en 3 dimensiones. Pero esa pues no es necesario, solamente como para que usted lo mira en 3 dimensiones. Se puede hacer con cualquier elemento que uno seleccione de AutoCAD. Sí. No,
Voy a cerrarlo y voy a hacer eso. Entonces, plan, current o Word. O Word. Listo, aceptar y construir. Entonces, en ese momento, cuando ustedes le dan construir al corredor, en ocasiones sale un listado de errores. Eso es por varias cosas. Una, que las estacas de chaflán no pueden ser calculadas. Es decir, que él llega en un momento y ustedes tienen el plano hasta aquí. Y cuando él proyecta el talud, él no encuentra dónde se conecta, porque les puede estar muy cerca al borde. Si yo hiciera por aquí, quizás ya no tengo topografía. Entonces, como no tengo topografía, al generar el correo, no encuentra con la calcular de esa fecha y la aparece una lista de errores. Entonces, en ese caso, tienen que identificar en qué parte del plano no le está encontrando la topografía y cambiar el talud, porque como no tenemos más información. Entonces, en ese caso, colocan un talud más alto para que sí les pueda encontrar allí el punto del chaplán. ¿Ya? Es de los errores más comunes que nos suceden, es ese. Y el otro que sucede es cuando tenemos la vía, digamos, en esta forma. Calculamos nuestras estacas de chaplán, nos dan por aquí. Calculamos las de este lado y en este lado nos da por acá. Es decir, que se nos solapa el corte de un lado con el corte de unas abscisas más adelante. Entonces, como ahí se atraviesa este corte con el corte del otro extremo, pues esta zona es un conflicto. Él no puede calcular. Entonces, también les aparece una lista de errores cuando les sucede eso. Entonces, todo eso se soluciona cambiándole la pendiente a los taludes, ¿no? Para que no se encuentren, no se generen esas intersecciones. La pendiente de los taludes en la guía creo que decía utilizar el talud, entonces sería esa relación que hay de este corte. Creo que había dicho que para cortes, el medio a 1, para que les quedara más inclinado. Y para relleno, entonces utilizar 1 a 1. Esa es la relación. Si les pasa que les salen errores, entonces estos salud los ponen más cerrados. ¿Listo? Y para ponerlo más cerrado es poner el primer número más pequeño. ¿Listo? Porque en la versión en inglés, esto es corredor por el que él se va a ir haciendo el recorrido. Vamos a decir que por el eje. Seleccionamos la línea que vamos a utilizar. Y ahí en teoría, ya dependiendo de la máquina, qué tan grande es el proyecto, pues ya van a poder ver el proyecto en 3D. Entonces, ahí está, que inicia con un relleno. Y se ven ahí los taludes. Entonces, de lo que me hablabas de la frecuencia, así está. Lo que me hablabas de la frecuencia, ahí se alcanzan a ver. Estas líneas están cada 20 metros. Y cada 20 metros se genera ese corte. Si uno le pone una frecuencia más pequeña, pues se va a ver como más fino, pues los cortes y todo, pero va a ser mucho más pesado en general el modelo. Entonces ahí ya tendríamos nuestra vía.
Ahí analizamos si están más o menos lógicas, que los rellenos se puedan hacer, que los cortes se puedan hacer, o empezamos a identificar dónde debemos meter un puente, dónde podemos meter un túnel de acuerdo al volumen de tierra que vayamos a cortar. Entonces, digamos que estamos conformes con la salud, no tenemos errores, no nos salió nada. Entonces dicen, los profesores siempre escogen donde no les aparecen errores, ¿sí, no? Ustedes lo hacen y eso se les llena de una lista de errores y un poco de cosas. Entonces, ya tenemos el corredor. Entonces, a partir de ese corredor, lo que vamos a hacer es generar la topografía modificada a partir de esta obra lineal. Es decir, que nos genere nuestras curvas de nivel, ya cómo van a quedar definitivas, cómo va a ser esa topografía. Para hacerlo, entonces, vamos a la paleta de herramientas. Y aquí era donde me preguntaba Laura de que tenías varias superficies. Entonces aquí tú te puedes meter en paleta de herramientas, superficies, y aquí te aparece, por lo menos yo tengo una sola que se llama topografía. Si yo le digo clic derecho y le digo seleccionar, pues entonces ya me dice cuál es la topografía que tengo actual. Si tienes dos, pues mira cuál de las dos. Ya te debe indicar ahí cuál es la que está activa. Entonces, digamos, para hacer el corredor, obra lineal, vamos entonces a generar la topografía modificada de nuestra obra lineal. Entonces, entramos a las propiedades, entramos a superficie. En superficie decimos que generemos una superficie a partir del corredor. Y lo que tenemos que definirle es cómo va a quedar esa topografía modificada, porque nosotros tenemos nuestro pavimento, tenemos otra capa de pavimento, tenemos las bases, tenemos las subbases, igual lo tenemos al otro lado. Entonces nos preguntan, ¿usted quiere la topografía dónde? ¿Por aquí arriba? ¿Aquí en el pavimento? ¿Hacia abajo? ¿En la capa de subbases? ¿O en la capa de más abajo? Entonces, existen diferentes alternativas, que es lo que dice en la parte de acá. Especifique a dónde queremos que nos saque la topografía. Si arriba, si abajo, si en el medio, si en el pavimento, en la subbase. La parte más baja, es decir, la subrasante, se llama dato, en la versión en inglés. Eso es lo más abajo. Cortar, pues vamos a cortar sobre lo más bajo, vamos a tener como el volumen de tierra total que vamos a mover, o el necesario que vamos a mover. Entonces la recomendación allí es seleccionar el de dato. Le damos a adicionar, le damos a aplicar, le damos a aceptar. Y mire que él me genera la topografía. Vamos a ver si la podemos ver acá. Él me genera la topografía de mi proyecto. Entonces ahí se ve la vía, se ven los taludes, pero si notan, él me está uniendo los taludes de un lado con los taludes del otro. Me está quedando como todo haciendo un enredo ahí con toda la topografía. Entonces a mí me gustaría es que me quede delimitado solamente la zona donde tengo mis estacas de chaplán. Entonces eso lo tenemos que definir también, para que la topografía no quede así como está, que está interpolando por fuera de las estacas de chaflán. Entonces, vamos a configurar eso también. En ese caso se llama contorno, el bondario. Porque ya tenemos la topografía, pero está como por fuera de esos bordes, entonces le vamos a dar un contorno donde me delimite la topografía, que no se salga de allí. Entonces vamos a Bondari, le damos clic derecho, le decimos automáticamente. Y lo mismo, yo le puedo delimitar por dónde es que él va a quedar ese contorno. Si lo hago a borde de pavimento, si lo hago
al borde de la berma, si lo hago a borde de la cuneta, o si lo hago a borde de la estaca de chaplán. Es decir, que si lo tomo de la estaca de chaplán a la estaca de chaplán. Es decir, en mi explanación. Entonces, como quiero que me salga toda mi explanación completa, es decir, todo lo que yo voy a intervenir, pues selecciono que me lo haga en mi estaca de chaflán. En este caso se llama die green. ¿Listo? Entonces, le digo aplicar, le digo aceptar, él reconstruye el modelo. Voy a apagar un momentico la topografía original. Y ya que ya me aparecen las curvas de nivel delimitadas solamente en el contorno de mi vía. Vamos a mirarlas en 3 dimensiones para ver cómo se ve. Entonces mire que ya se queda solamente lo que es la vía y lo que es mi ancho de explanación, es decir, todo lo que yo voy a rellenar. Vamos a ver dónde, por acá. O lo que voy a cortar. Listo, entonces ya tengo delimitada como esa topografía modificada y ya teniendo yo mi topografía modificada y mi topografía original, pues ya podemos empezar a calcular áreas, que era lo que habíamos visto en las clases anteriores. Tenemos todo mi terreno natural, tenemos toda mi zona de topografía modificada, por tanto yo ya podría calcular estas áreas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular las áreas, a ver cómo nos quedan, cómo se ven. Entonces, para calcular las áreas, pues tenemos que hacer el muestreo, tenemos que hacer como sí, como la determinación de dónde van a quedar cada una de esas secciones. Entonces podemos darle aquí líneas de muestreo. Nos pide que seleccionemos un eje. Entonces le decimos que mi eje, le damos clic derecho, le damos barra espaciadora o enter. Mi eje se llama eje, entonces vamos a seleccionarlo. Y importante acá es configurar cada cuánto vamos a hacer ese muestreo, es decir, cada cuánto queremos nosotros calcular las áreas transversales. Entonces, la opción o la mejor opción es hacerlo por rango de estaciones, para decir desde qué axis hasta qué axis y cada cuánto. Entonces vamos a hacerlo por esta opción. Él me dice, estoy utilizando el alineamiento que se llama eje. Estoy iniciando desde el principio en la axis 0 y estoy terminando en la kilómetro 3, 850. El ancho que voy a utilizar de muestreo hacia la izquierda son 20 metros. Yo le voy a colocar acá 80 metros para que tome más ancho. ¿Qué me determina eso? Pues lo que yo haya visto en planta, más o menos qué ancho estoy teniendo de intervención y mi explanación. Entonces voy a utilizar 80 y voy a utilizar 80 a la derecha también. Ahora me dice, ¿cada cuánto voy a hacer el muestreo? Entonces él me dice, en las tangentes cada 20 metros, en las curvas cada 20 metros, en las espirales cada 20 metros. Eso lo pueden personalizar, colocarlo cada 5, cada 10, cada 50, dependiendo del tipo de proyecto y la necesidad. En este caso lo voy a dejar cada 20. Y que me haga una al inicio, una sección al inicio y que me haga una sección al final. Se lo pongo en verdadero. Si yo quiero que me haga una sección en el PC, una sección en el PT, una sección en cada uno de esos puntos geométricos, pues habilito acá la opción de verdadero. En este caso lo voy a dejar sin
que no me aparezca sino cada 20 metros, para no enredar tanto el cálculo. Le voy a decir aceptar, cerrar. Entonces, mire que él me generó una serie de líneas que es por donde él va a hacer el muestreo, tanto de la topografía modificada como de la topografía original. Y me va a dibujar mi sección transversal. Entonces, vamos a ver si me cubre todo el ancho. Ahí me lo está cubriendo. En el caso que ustedes, digamos acá, se me quedó más corto el muestreo que el terreno que tengo, que me está acá de chaflán, pues ustedes simplemente lo pueden seleccionar y lo pueden correr un poquitico. Si son pocas, pues uno lo puede hacer así manualmente. Si ya son varias, podemos entrar, seleccionar el grupo y cambiarle acá el ancho en las axisas que uno necesite. Pues digamos, yo necesito que me quede más muestreo entre esta axisa y esta axisa. La selecciono y le digo 100. Y ya me cambia ahí todos los anchos de esa zona que acabé de seleccionar. Ya uno le va a aplicar y él automáticamente lo hace. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes tienen toda esta área y ustedes le seleccionan una línea de muestreo que solamente va de aquí hasta aquí, pues el cálculo del volumen lo va a hacer solamente de esta zona. ¿Ya? Entonces no va a ser el cálculo total. Entonces digamos que el cálculo total, entonces esa línea de muestreo debe abarcar siempre por fuera de mis estacas de chaflán, para que quede incluido todo. En este caso ya lo chequeé, está incluido, mi línea de muestreo, están incluidas todas las secciones, pues todos los anchos de mi explanación. Por tanto, ya puedo dibujar las secciones transversales. Entonces vamos a entrar a vista de secciones, crear vista múltiple. Yo puedo dibujar una a una o las dibujo todas al mismo tiempo. Entonces, en este caso las voy a dibujar todas al mismo tiempo. Vista múltiple. Él me dice de qué eje estoy trabajando, de qué líneas de muestreo me estoy refiriendo, que lo voy a hacer desde el principio hasta el fin, qué estilo voy a utilizar. Si uno va a imprimir los planos definitivos de la vía, pues él le dice que escoja uno la escala y el tipo de papel, el tamaño de papel, y él mismo le acomoda todas las secciones transversales. En este caso no las vamos a imprimir, voy a dejar la que aparece ahí por defecto. Nos dice entonces que cada sección transversal va a tener cuánto va a tener para un lado, cuánto va a tener hacia el otro en mi sección transversal. Ahí me aparece varios porque le acabo de cambiar unas que van a tener 100, otras van a tener 80. Entonces va a ser variable. La altura también va a ser variable. Y él me va a mostrar en mi sección transversal, me va a mostrar la topografía, es decir, mi terreno original, me va a mostrar el corte y el relleno. Me va a mostrar ahí en esa sección transversal. Las bands son la información que va debajo del perfil, es decir, la guitarra. Y ese es, si necesito la tabla de datos, es decir, las áreas y los volúmenes, también él me los puede generar. Vamos a dibujarlas. Vamos a ver cómo quedó. Ah, no, me la sacó mal. Ah, bueno, no me está mostrando la obra lineal. Vamos a darle a adicionar. Si ustedes no las ven completas, es porque no está dibujando los otros elementos.
Ahora sí, me aparece mi terreno natural, mi vía. Vamos a buscar una donde pues acá aparece mi sección de vía, me aparece mi salud y donde se conectan con el terreno natural. Es decir, que ya puede calcular el área de estas secciones. Ahí la recomendación, muchachos, una vez ya generen las secciones transversales, es que las vayan mirando una a una para ver si lo que les está mostrando es lógico y es coherente y ustedes creen que se puede ejecutar. Entonces, digamos acá, uno podría decir que esta tierra se puede cortar, esa montaña se puede cortar y no habría ningún problema. Vamos a ver si... Mira, acá tengo un corte grande, más o menos son 10, 20, 28 metros más o menos de corte. También se puede hacer. Digamos, esto no se podría hacer. Porque tengo mi terreno natural, que va aquí. Tengo mi vía. ¿Y qué me está diciendo eso? Que yo tengo que rellenar todo eso. Pues, eso es inviable hacerlo. Eso no es coherente que uno vaya a hacer una obra y que tenga que hacer todo ese relleno en una montaña, toda la ladera de una montaña. Entonces, eso no se puede hacer. ¿Qué debemos hacer aquí? O podemos elegir la vía más hacia la montaña, o bajamos la rasante de la vía para que ya estemos más cerca del terreno natural, o generamos un muro. También en esa obra, entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Pues hacen una sección transversal que tenga el carril, la berma, la cuneta y tenga un muro. Entonces él les va a dibujar aquí, en vez de este talud, les dibuja un muro en esta zona. Si les queda muy difícil dibujar el muro, simplemente escríbanlo en el informe. Entre la abscisa tal y la abscisa tal, se va a generar un muro por tener unos cortes que no se, de unos rellenos que no van a ser lógicos, que no se van a poder ejecutar. ¿Ya? Porque es que ahí no... Vamos a ver qué más cosas ilógicas podemos tener. Bueno, la otra opción, o una cuarta opción, es hacer un puente ahí. También podrían hacer un puente en esa zona. De ahí tengo varias secciones que están ahí como... Señor. Ah, ya que mirar las secciones, pero así, a simple vista, sí. ¿Qué puede pasar? Que tengas algo parecido a esto. Que sí sea relleno, que hacia un lado esté bien, pero al otro lado esté muy grande. Entonces, habría que mirarlo en las secciones transversales, pero muy posiblemente ahí tendrías que hacerte un puente. Sí, pues una preguntita rapidita de una vez. Usted no sé que había unas que, ¿cómo llaman estas? Que van de chaflancho. La sección transversal, No, esas que cubren toda lo que es el soporte. Eso. la explanación. Y me faltaría eso. Te falta el muestreo, la línea de muestreo, que es esta aquí. Ahí le falta hacer, ahí tienen que seleccionar el alineamiento, darle barra espaciadora. Ese es el único que tienes, ok. Ahí te dice qué es lo que vas a hacer de muestreo, le dices ok, que sí, que te muestre todo. Y entras acá a rango, ahí, dale bien el botoncito en la flechita, rango de estaciones. Y ya configuras el ancho, es decir, ahí tienes solamente 20 metros, ya tú miras si le pones más ancho, menos ancho, y cada cuánto lo vas a hacer, le das ok y ya te aparecerían las secciones. Por el momento me voy a aquí para ver si... Ahí está. ¿Listo? Entonces, revísense bien las secciones transversales y vayan tomando decisiones con su grupo de trabajo. Digamos, este relleno, uno dice, sí, es lógico que se pueda ejecutar. De pronto un relleno más alto ya ustedes definen que ahí puede ser un puente, que si en una tiene una excavación muy grande, pues ya deciden que van a hacer un túnel o si van a colocar un muro. Ahí ya es donde ustedes van a ir seccionando entonces su corredor
para diferentes tipos de sección transversal. Entonces ya tenemos allí nuestra sección transversal, ya hemos revisado, ya tomamos las decisiones y lo que queremos es calcular el volumen para ver cómo vamos a estar con el movimiento de tierra en esta obra. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el informe del volumen de tierra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ajá, entonces, le damos OK. Ah, ya sé por qué no me lo está haciendo. Entonces, entramos allá a cómputo de materiales, porque le tenemos que definir quién es nuestra topografía original, quién es nuestra topografía modificada. Entonces, entramos al cómputo de materiales. Nos pide qué eje le vamos a hacer el cómputo de materiales. Le vamos a decir que del eje, que es el único que tengo. Y aquí, vamos a ver por qué no me aparece. Vamos a borrar esto. Corte. Entonces, para corte. Entonces, para definir mi cantidad de corte, yo tengo que tener mi topografía arriba y mi obra lineal abajo. Y ahora, para relleno, yo tengo que tener mi obra lineal arriba y mi topografía abajo. ¿Sabe qué estoy definiendo? Ahí le estoy diciendo a sí, voy a hacer una lista de materiales para corte y para relleno. Para corte, ¿cómo lo defino? Pues que mi topografía está arriba y mi obra lineal está abajo. Y para relleno, mi obra lineal está arriba y mi topografía está abajo. Entonces, esa es como la opción que yo tengo para poder definir si es corte o si es relleno. Entonces, ahora sí, aceptar. Ya definí mi lista de materiales. Ahora debería aparecerme mi reporte de volumen ya con datos. Ajá. Entonces, mire que ahí me está diciendo, en la axis 0 tengo un área de corte y tengo un área de relleno. Vamos a ver si es verdad, si mi axis 0 tengo eso. Correcto, ya tengo acá un rellenito muy pequeño y al lado acá tengo corte. Vamos a buscar una sección que se vea mejor. Veamos esto. Mira, acá tengo, hacia un lado tengo el relleno y hacia el otro lado tengo que cortar esa parte de la montaña. Esta es la 580. 580. Aquí tengo el área de corte y acá tengo el área de relleno. Entonces ahí tengo la información. Pero hemos visto en la clase anterior que si nosotros vamos a rellenar en una obra, no es la misma cantidad. Porque cuando ustedes tienen un hueco de 1 metro cúbico, ustedes para llenar ese metro cúbico de tierra, ustedes compran 1 metro cúbico de tierra, pero suelto, se lo venden en un camión, ese material viene con esponjamiento. Entonces ustedes dicen, no, venga, tráigame 1 metro cúbico porque yo tengo un hueco allá de 1 metro cúbico. Entonces vienen, le traen el material, lo empiezas a compactar y finalmente no vas a llegar al total porque ese material ya lo tienes que compactar, entonces te va a hacer falta material. Hablábamos que más o menos el comportamiento de los materiales
es que esto va a ser un 75% del material. Cuando ya lo compactas, te va a quedar como en un 75%. Si uno hace pues la regla de 3 para calcular entonces cuánto debo comprar para poder llenar un metro cúbico, esto nos da más o menos que necesitan comprar 1.33 metros para poder rellenar un metro cúbico. Entonces necesitamos tener más material de relleno para poder hacer ese corte. Entonces vamos a colocar ese factor del punto 33 para que este volumen que estoy calculando aquí, pues quede como más ajustado a la realidad. Pues volvamos aquí al cómputo de materiales. Y si ustedes ven, aquí en el cómputo de materiales nos habla de un factor. Un factor para corte, un factor para relleno. Entonces, tienen las dos opciones. O colocan ese factor de corte en punto 75 y dejan este en 1, o dejan este en 1 y ponen este en 1.33, que es lo más común que uno hace. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que vamos a necesitar más relleno para poder compactarlo y que me ocupe el volumen de lo que voy a cortar. Ella le colocó 1.33. Si ustedes se fijan en la parte inferior, nosotros hemos hablado de los ejercicios que para calcular el área la podemos hacer por área promedio, por sigmoides o por troncos de pirámide. También tiene las opciones aquí en el sitio. Vamos a utilizar con la más común, que es el área promedio. Vamos a aplicar. Cerré el anterior. No vimos ahí. Bueno, ahorita hacemos el ejercicio a ver cuánto es. Generemos el reporte. Y según esto me está haciendo falta, me quedó negativo. Está haciendo falta 118.000 metros cúbicos de tierra. Tengo que comprar 118.000 metros cúbicos para poder terminar mi proyecto. Pues ahí ya. De corte que tendría que yo botar porque me está sobrando material. Vamos a llevarnos este. Pues yo cuando lo habíamos dejado, resulta que pues, suponía que el área de ensamblaje del puente, con la cuota 180, pero de 180, lo voy a aparecer de la vía como acá. Porque lo va haciendo desde el principio, desde 0 a 180 es el ensamblaje normal. Después es la del puente. Ella pues pasa lo mismo en la otra sección del puente. Sí, no es eso, es por el orden. Entonces, como termina 180, termina con una sección típica. Si tú haces una sección en la 181, ya debe aparecerse el puente. Porque también, ¿qué era lo que pasaba en esas secciones donde estaban los puentes que debía hacer con las áreas de corte? Borrarlas, porque no vas a tener realmente esta área, no la vas a tener. Desde el 180 hasta el 260. Todo eso No debería tener valor. Correcto. Qué raro eso. Eso está diciendo, ¿no? Pero ya la generaste. Sí. No. Ok. Y acá, eventos de extensión. Y me las genera, ¿no? Entonces, ya me salgo. Sí. Enter. Peligros, porque el corredor no está actualizado, el corredor está fuera de fecha, está fuera de tiempo. Entonces tienes que ir al corredor porque algún cambio se hizo. Entonces te está advirtiendo de que lo que te va a generar va a estar desactualizado. Entonces sale acá
paleta de herramientas, ¿sí? Entonces aquí con Que cuando te salga, vas a corredor y le das clic derecho y le dices en reconstruir. Listo, ahí me copié toda la tabla, me la llevé a Excel porque voy a hacer el cálculo yo a mano porque no confío en el Excel, en el AutoCAD. Vamos a ver. Sí. Entonces vamos a hacer el cálculo nuestro a ver si nos da igual. ¿Qué necesito? Solamente áreas, área de relleno. No necesito nada más. Vamos a hacer aquí una de longitud que va a ser igual a esta axisa menos la axisa anterior, pero esto tiene un signo de más por acá, entonces reemplacemos ese más. Ah, ya sé. Está reemplazar, esto tiene el punto, reemplácelo por coma para que sean los decimales. Y el más, reemplácelo por nada. Ahora sí. Ya convertí esa axisa a números, pues para poder trabajar. Entonces la longitud será la longitud que tengo menos la anterior, son 20 metros. Listo. Dijimos que el área promedio, pues para calcularlo, el que quiera ser más exigente, pues coloca las fórmulas que vimos de las áreas de prismoide, de las otras, dependiendo de las secciones transversales, las miran y dicen, no, aquí voy a utilizar una o aquí voy a utilizar la otra. Si no, área promedio. Entonces, promedio entre estas dos, lo mismo. No, es que esta versión, este Excel lo tengo configurado con punto, coma. Reemplace el punto por coma. Listo, ahí sí. Ahora sí son números. Está como texto. Entonces ahí tengo promedio entre 0.03 y 8.56. Entonces ahí tengo mi promedio. Y eso lo puedo arrastrar hasta el final. Apliquemos el mismo promedio acá. Y el volumen de corte. Volumen de corte va a ser igual al área promedio por la longitud. Área promedio. Y eso es volumen de relleno. Volumen de relleno será el área promedio por la longitud. Listo, ya tengo mi volumen de corte, mi volumen de relleno. ¿Qué puedo calcular entonces? El acarreo. ¿A qué era igual el acarreo? ¿Recuerdan qué era igual el acarreo? es como, era cuando usted dijo que tiene que rellenar aquí, tiene que rellenar allá. Exacto, el acarreo es cuánto me tengo que llevar de un lado al otro. Entonces, yo aquí tengo que cortar 85 y en esa sección relleno 36. Es decir, que yo en esa sección de los
de los 85 metros cúbicos que corto, pues 36 metros los dejo ahí mismo. Los agarro, los corto y los voy depositando al lado. El resto me lo tengo que llevar, lo tengo que transportar, por eso se llama acarreo, porque me lo tengo que llevar. Es decir, que mi acarreo va a ser igual al corte menos el relleno. Es decir, que yo en ese caso me tengo que llevar o tengo que transportar 49 metros cúbicos de tierra en esa axis. En ese puntico como tal, entre la 0 y la 20, voy a cortar 85 metros cúbicos, de los cuales dejo en el sitio 36, monto en el camión 45 y me lo llevo para otro lado. Profe, y ahí no se aplica el factor, o sea, no podría ser como 85.9 menos el volumen de relleno por 1.2. Ah, buena pregunta. Todo depende de dónde hayas tomado esos datos. Porque acuérdate que yo cuando saqué mis áreas, yo ya había configurado mi civil para que me sacara las áreas con el factor de expansión. Es decir, que mis áreas de relleno ya van por el 1.33. Si ustedes lo dejan con el 1, entonces ahí sí te toca en Excel multiplicar el relleno por 1.33. Eso depende de dónde los tome los datos. Tienen esa opción. Igual acá lo que estamos haciendo es comprobando que los datos de Civil están saliendo bien. Pero sí, si lo van a hacer a mano, sí es lógico. Área, el volumen de relleno, tienes que hacer el volumen compensado y coloca el volumen de relleno por 1.33 y ese es el que utilizas para restarlo al de corte, para el acarreo. Entonces mire que ya calculé mi acarreo. ¿Qué pasa en algunos? Me están dando positivos. ¿Qué quiere decir acarreo positivo? Que tengo que montarlo en un camión y llevarlo. Acarreos negativos. Ustedes ven, mi volumen de relleno son 299 y mi volumen de corte es 0. Por tanto, yo entre las cifras 120 y 140 tengo que traer material. Tengo que me llegue material a él. No tengo que sacar nada. Entonces, por ejemplo, el acarreo ahí no tengo desplazamiento. Entonces, tengo que traer material a todas esas cifras negativas. Pero, profe, y una pregunta, o sea, uno puede poner como que use los positivos de antes para llenar los negativos de después. Eso es lo que vamos a hacer con el diagrama de masas. Precisamente identificamos en dónde hay cortes, dónde hay relleno y cómo vamos a hacer esa compensación del desplazamiento del material. Sí, ahí entras, seleccionas una de las líneas de muestreo, entras a propiedades del grupo, seleccionas la zona que quieres ampliar o la seleccionas toda con Shift y cuando ya están en azul, ahí ya le cambias el número. Entonces tú le puedes decir, todas en 90, todas en 100 y ya le dices aceptar y todas se las cambian. Sí, porque la idea es que siempre las líneas de muestreo cubran toda la zona de explanación para que el volumen quede bien calculado. Y ahora sí, volumen acumulado. ¿A qué igual el volumen acumulado? ¿Cómo lo calculamos ahí el volumen acumulado? Entonces el volumen acumulado es pues, ir sumando mis volúmenes, a ver cómo se está comportando. Entonces, el anterior más el que estoy calculando. En ese caso, el anterior, 49 más 316. 316 más 637. Y ahí voy acumulando el material. Entonces, mira ¿qué estaba pasando? Entre las 0 y la 20 tengo que llevarme 49 metros cúbicos. Pero cuando llego a la 40 tengo que llevarme 317. Cuando llego acá tengo que llevarme, que yo estoy cargando camiones y me los estoy llevando cada vez más lejos
y me está sobrando material, me está sobrando, me está sobrando. Cuando yo ya estoy llegando hasta aquí, ya tendría acumulado 2.600 metros cúbicos en camiones. ¿Qué pasa? Que aquí ya empiezo a necesitar material, y es lo que tú me preguntabas ahora. Es que estos 2.600 metros cúbicos ya los voy a empezar a dejar aquí, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí, y miren que ya me va a ir disminuyendo mi volumen acumulado. Es que yo ya puedo estar viendo acá que desde la 0 hasta la 120 corto 2.600 y que de la 120 en adelante voy a empezar a rellenar, a necesitar material. Mira que voy a necesitar tanto material que me paso los 2.600 y ya empiezo a necesitar mucho más material. Entonces, señor, Eso es una cosa que no compra, eso es muy caro. La paga, sí, si no tienes la fuente de explotación cerca, sí. Si tú cuentas que el proyecto tiene minas o tiene ríos cerca de donde tienen licencia ambiental para sacar materiales, pues los compras más baratos. Pero si les toca transportarlos desde muy lejos, pues ahí sí es costosísimo. Lo mejor es buscar en la zona, y esa es una de las tareas que generalmente ponen al ingeniero civil cuando lo meten en un proyecto, a que se vaya a la zona y se vaya a buscar todas las canteras que hay, para que empiece a negociar materiales. Así vean cuánto me deja el agregado, cuánto me deja la base, cuánto me deja la subbase, y mirar si esa, hasta dónde la tienes que desplazar y cuánto te va a costar. Entonces, que si nosotros dibujamos más o menos esto en un plano cartesiano, ¿qué va a hacer? En la axis 0, en la axis 20, 40, yo voy a empezar a acumular material que voy a necesitar hasta que llego a las 140. Lo acumulo porque después de las 140 empiezo a necesitar material. Alimentos, 229, 268. Voy a necesitar material. De que todo lo que yo tenía aquí acumulado, ya me necesito los camiones, pues ya lo empiezo a dejar, ya empiezo a perder material, ya no necesito material, hasta llegar más o menos por aquí, que da 180. Más o menos en la 180, todo lo que yo corté aquí, entre la 0 y la 140, lo voy a rellenar entre la 140 y la 180. ¿Qué pasa después de la 180? Yo veo mi acumulado, voy a necesitar material. Necesito material, necesito material, necesito material. Todo el que se necesita. Va a llegar un punto donde va a empezar a cortar. Entonces, vuelve el diagrama a subir. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo corto aquí, me lo voy a traer para acá. Y para eso nos sirve el diagrama de masa, para empezar a diferenciar. Esto que corto, lo muevo para adelante, es decir, me lo llevo hacia allá, y lo que corto aquí, lo transporto hacia atrás. ¿Qué tienen que hacer ustedes como ingenieros civiles? Planificar eso. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Contratar unos camiones que estén entre las cifras 0 y 140, llevando este material a esta acción entre las 140 y las 180. Y ahí están optimizando el movimiento de los camiones. No es que el maestro de obra que está por acá adelante les pida material y ustedes empiecen a cortar eso y traerlo para acá. Y después los llevas para acá. Entonces son camiones pasando por la obra de un lado para otro, gastando plata, gastando combustible y saliendo de la obra más cara. Entonces, para eso es el diagrama de masa. Vamos a sacar el diagrama de masa aquí en Excel, que sería dibujar axisado y acumulado. Insertar. Mira, ahí quedó el diagramita de masas. Ahí tengo el diagrama de masa, entonces más o menos lo que veíamos ahí.
Aquí estamos entre la 0 y la 180. Entonces tengo una sección balanceada, que es lo que se llama. Que tengo otra vez cruce con el eje 0. Es decir, que lo que yo corto acá, lo relleno acá y todo ese material se me va a quedar concentrado en esa zona. Desde la 180, mire, todo eso necesito de relleno, y ya empiezo a necesitar corte acá. Es decir, por acá, no sé, no me alcanza a salir el número. Todo lo que yo corto en esa zona me lo va a traer para acá. Esa es mi segunda sección balanceada. Acá tengo otra. Acá corto, y empiezo a rellenar de mi volumen que empiezo a bajar. Y aquí tengo otra sección balanceada. Entonces planifico que lo que corte aquí, lo llevo para acá. Y para eso es que se hace esa sección, ese diagrama de masa, que es el que nos indica cómo va a ser el comportamiento en mis materiales y cómo voy a planificar y cómo los voy a mover. Veíamos en la clase anterior que teníamos que calcular unas distancias. ¿Listo? Y esas distancias, pues habían unas fórmulas para calcularlas. Una era la distancia media, que se calculaba como el área bajo la curva de la sección balanceada sobre el volumen de acarreo longitudinal, es decir, los positivos. Porque si tengo acarreo longitudinal, porque tengo valores positivos. Es decir, que para cada una de estas secciones balanceadas, yo puedo calcular cuánto va a ser mi distancia desde este centro hasta este centro. En promedio, cuánto voy a mover mi camión. Cuánto va a ser lo que yo le voy a negociar a este camión para que me mueva esto de aquí a acá, más o menos de acuerdo a los volúmenes y a la distancia que tengo. Entonces hay que calcular el área bajo la curva de una figura y dividirlo sobre el volumen. Entonces vamos a intentar hacerlo. Vamos a identificar una sección balanceada. Dijimos que era desde aquí, más o menos hasta acá. ¿Dónde está? Aquí. Sección balanceada 1. Entonces dijimos, vamos a calcular el volumen de acarreo longitudinal. El volumen de acarreo longitudinal son todos los acarreos positivos, es decir, este, más este, más este, más este, más este, más este. Esta es una sección balanceada, vamos a ponerla aquí en otro color para que. Entonces ya encontré mi volumen de acarreo longitudinal. Acuérdense que son todos los positivos de acarreo que están en esa sección balanceada. Y ahora necesito calcular el área bajo la curva. ¿Cómo calculo el área bajo la curva de esa figura? Pues, usted había mencionado acá, pues que por figuras. Por figuras geométricas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo acá 20 metros. Yo no, tengo 20 metros y acá tengo 0, o tengo el volumen que tenga, y acá tengo una altura. Es decir, que aquí tengo un triángulo. Acá tengo un área, tengo como un trapecio, pero puedo también calcular esta área, puedo calcular esta área. Entonces lo podemos sacar de ahí mismo de Excel. El área bajo la curva lo sacamos con los datos que tenemos. Vamos a ver, área bajo la curva va a ser entonces el promedio va a ser igual al promedio de mis volúmenes acumulados, de uno con el otro. Entonces el promedio entre 0 y este de aquí. Y eso lo multiplico por la distancia, que sería mi longitud, 20 metros.
Eso lo puedo aplicar a todo esto. Ahí que tengo el promedio entre el volumen acumulado 1, el volumen acumulado 2, es decir, la altura de este, promedio con la altura de este, por la base que serán 20 metros, la longitud que los separan. Ya tengo allí mi área bajo la curva, por tanto, mi distancia media de acarreo va a ser igual a la sumatoria de todas esas dividido mi volumen de acarreo longitudinal, es decir, mis acarreos positivos. Es en promedio, yo voy a mover mi material en esta sección balanceada 104 metros. Y esto es lo que ustedes van a negociar con los de los camiones que van a trabajar en esa zona. Entonces le dicen, vea, ya hice mi cálculo y usted lo que va a mover de tierra va a ser desde estas axilas a estas axilas y se va a mover en promedio 104 metros. Le dicen que yo le voy a pagar a usted 100 metros. Negocian 100 metros y ya el señor quedó contento y él va a mover 100 metros esa volumen. Y para cada una de esas secciones, pues uno le toca calcular la distancia media de acarreo y la calcula uno de la misma manera. Una pregunta, ¿esa tabla ahí en esta parte en el informe? Dependiendo cuántas secciones le salgan. Si quedan muy grandes. Ahí me salieron 197, no, menos, como 195 secciones me salieron. Sería a 10 hojas de tabla. No sería así. O la ponen en un RAD, pero pues igual con un PDF no. Ustedes lo miran, lo que les quede más fácil. Igual la tablita no es tan pesada tampoco en el Excel. No, yo creo que se entiende mucho y o tal vez queda entrecortada, ¿no? Entonces ya la participación se puede ver afectada. Ah, sí. Pues entonces ahí ya saben, colocan el volumen acumulado, identifican cuál es la zona balanceada. ¿Cómo identifican las zonas balanceadas? Es cuando les pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Por acá más adelante debe haber otro salto. Ahí. O sea, todo esto era como que van rellenando, llega un máximo en que necesita relleno y después empieza a cortar. De ahí que le voy quitando ese relleno, lo voy utilizando hasta que vuelvo a tener un punto donde ya dejo de rellenar y empiezo otra vez a que mi sobra corte. Pues voy a tener mi otra sección balanceada. Ahí la sección balanceada sería donde hace cambio. Hasta donde hace cambio de signo, que sería esta de acá. Que sería más o menos en la 98, en la fila 98, más o menos. Después tengo otra sección balanceada y dependiendo cómo generen ustedes pues, los cortes o rasantes, pues van a tener menos o más secciones balanceadas. ¿Qué es lo ideal? Que ustedes tengan una sección balanceada en un proyecto más o menos así. Es que sea como por zona. Que lo terminaste aquí, lo cortaste acá, porque te dejan planificar tu obra. No vayan a hacer ustedes una que les dé el diagrama de masa y les quiere decir que usted toda la hora se la pasó cortando y dejó. Y ahí qué van a hacer cuando saquen ese. Sí, ya. Hay que rellenar. Ah, ¿usted lo tiene al contrario? ¿Así? Dice que tiene que comprarle tierra. Ah, bueno, entonces usted se puede unir con el que tiene este proyecto y le compra todo lo que él corta y se lo compra usted. Ah, bueno, entonces ya negocian. Usted tiene que poner un clasificado. ¿Y lo que tenemos que poner precios? No, precio no. Solamente hay
las áreas. Tener la viabilidad del proyecto. Entonces, en base al criterio del Exacto, lo hacen solamente con el diagrama de masa. ¿Qué tan viable es el proyecto? Si les está sobrando mucha tierra y no les está sobrando, si están teniendo unas áreas balanceadas acorde, entonces ustedes concluyen, vea, tenemos unas secciones balanceadas acordes durante nuestro proyecto. No, lo ideal sería como así, es decir, que sea algo como cíclico. Algo cíclico, que tú lo que cortes, lo rellenes y que sea una zona donde tú puedas decir aquí, vamos a mover mis camiones. Después acá, otro ciclo donde tú lo que cortaste acá, lo trajes para acá adelante. Lo que cortaste acá, lo llevas para acá. Entonces, tú tienes un proyecto donde poco a poco vas a moverlo. Y eso es que te ayuda cuando calcules las distancias de acarreo medio. Entonces tú miras 100 metros, algo lógico. Si de pronto esa te da que tienes que transportar de aquí para acá 20 kilómetros el material, pues imagínate cuánto te va a costar cortar acá y llevarse 20 kilómetros un camión para que te eche tierra allá y que se devuelva. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la viabilidad del proyecto, porque ya tiene que tomar decisiones de que no, venga, bajemos las rasantes, subamos las rasantes, corrámonos para tener menos volumen tal, y poder que eso nos dé unidad. Entonces la viabilidad, que se les habla en el informe, es que ustedes analicen el diagrama. Bueno, y vi el diagrama de masa, no, este proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque tiene unas distancias de acarreo muy grandes, va a ser muy costoso, o solamente tienes corte, corte, corte y no tienes dónde depositar material. Igual, si les sobra mucho material, acuerden que hay zonas especiales de depósito de materiales, que ustedes pueden pedir una licencia ambiental y depositar todo lo que les sobra en una zona especial. Eso también es válido. Entonces, es generar una zona de depósito de materiales en el área o hacer un relleno sanitario. Digamos, si ustedes necesitan mucho relleno, entonces ustedes pueden hacer un acuerdo con la población. Y dicen, vea, pues yo necesito mucha tierra, denme una licencia, yo abro un gran hueco para sacar el material que necesito y ese hueco lo vamos a hacer como un relleno sanitario para la zona. Entonces ahí ya ustedes hacen una doble obra, hacen la excavación para el relleno sanitario y todo el material lo utilizan para hacer su vía. Entonces ahí es donde empiezan ustedes a compensar una cosa con la otra. Es que esto me está tapando. Ah, quítale escala. Bueno, escala más pequeña. No, pues unos 250, 500. Por ahí. ¿Es cómo? No, no, dale a regenerar a ver. RG, REG. Esa, regen, el de abajo. No, pero es por memoria. Pero él en algún momento ya él se pone más pequeñito. No, ok, pero ahí está, ¿no? Aquí pues está la guía y esto es... Se alcanza a ver que está. Sí, pero... ¿La dejo ahí? Sí, dale ahí. Profe, bueno, después de hacer ya esto, después todo eso. Sí, que todo eso, calcular las secciones. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, y nos toca hacer eso en Excel, pues sí, pues es más fácil hacerlo en Excel, porque el diagrama de masas que nos saca el civil, pues nos da información, pero pues no nos deja hacer mucho. Entonces ahí podemos seleccionar una sección transversal y pueden crear el diagrama de masas a partir del civil.
Ahí está, miren, muy parecido al diagrama de masas que saca el. Pero esa última zona que queda como relleno que no alcanza a llegar a cero, esa no cuenta como zona balanceada. No, y ese, buena pregunta, ese valor que ustedes tienen aquí, mira que es menos 118.000. Y como quedó negativo es porque me está sobrando 118.000 metros cúbicos. Pues eso ya me toca mirar a mí qué hago con ellos. Es decir, muy posiblemente en la vida real no nos vaya a sobrar tanto porque de esos 118.000 habrá material contaminado, que yo había promediado que era más o menos un 75% o un 33%, y mis materiales se comportaron que son más. Entonces eso varía un poco, pero esto le da una buena aproximación al valor. Entonces ese valor del final, pues es lo que les sobra o les falta en la obra. ¿Dónde está? Creo que es este, el acumulado. Este es el acumulado. ¿Ve? Pero hay algo raro aquí. Donde me está dando diferente. Porque mira que el que sale del civil me da los 118.000 y lo hago con mis cálculos, me está dando diferente. Alguna fórmula por ahí tengo rara. Ah, bueno, lo otro es, ¿cómo calcular les había dicho que había otra forma de calcular la distancia media? Una es área bajo la curva sobre el volumen. Y la otra, hacerlo gráficamente. ¿Cómo se hace gráficamente? Se toma el punto más alto, se determina la mitad y se traza otra línea por la mitad. Donde me cortan la gráfica, esto sería mi distancia media. Vamos a hacerlo aquí que nos debe dar muy similar. Vamos a intentar hacerlo aquí. Entonces dijimos, tomamos el punto más alto, que es ese. El punto más alto. PL. Vamos a copiarnos esta línea a la mitad. Listo. Entonces tomo el punto más alto, saco la mitad y pues mido cuánto me está dando esa intersección, ese corte. De aquí a acá. Bueno, ahí me están dando 107 metros ahí con el gráfico. Y en el cálculo nos ha dado 104. Eso es por la predicción en los datos, pero esa sería la otra forma que ustedes pueden hacer la distancia media, digamos el de acá. Pues hacemos lo mismo, donde está el 0. Ahora, es que este gráfico yo no sé por qué me está dando diferente. Pero la idea es
aplicar ese criterio también que le sirve para la distancia media. ¿Qué nos queda? Nos queda, hablábamos de la distancia libre, o de la distancia de acarreo libre. En los pliegos de condiciones a ustedes les van a decir qué distancia está incluida dentro de los precios que ustedes presentan. Entonces, posiblemente el contrato les dice a 120 metros, 150 metros, a 200 metros, todo lo que usted mueva de tierra, usted lo paga por los que le definen la licitación, tiene derecho a cobrarlo como un sobreacarreo. Entonces queda la tarea del ingeniero verificar si realmente en una zona balanceada tendrían para cobrar o no ese sobreacarreo. Entonces, en ese caso, en la primera zona balanceada, si nos dicen que son 150, vamos a ver cuánto tiene de aquí a acá. Entonces, mire que sí tendríamos derecho en esa zona balanceada, esa sección balanceada, a cobrar un sobreacarreo. Es decir, tendríamos más de 150 metros. Entonces vamos a definir cuánto es ese volumen que voy a tener de sobreacarreo y cuánto va a ser esa distancia a la que yo voy a poder que me paguen ese sobreacarreo. ¿Cómo se hace? Pues normalmente uno lo que puede hacer, vamos a copiarnos esta. Entonces uno podría gráficamente encontrar hasta dónde llegan los 150 metros. Ahí estaría 120. $135. $143. $151, más o menos por ahí es. Casi. Gráficamente, o hay forma de hacerlo automatizado. Toca hacerlo gráficamente para calcular el volumen de acarreo. Del volumen, por lo menos estimar el volumen para que con ese volumen poder estimar la distancia, que la distancia ya puede ser por fórmula. Entonces, vamos a dibujar aquí.
Bueno, en teoría, toda esa zona amarilla está incluida en los 150 metros que debo yo tener en cuenta para mi movimiento de tierra. Pero si ven, por fuera de esos 150 metros tengo unos volúmenes que me toca transportarlos a más de 150 metros, o lo que nos diga el pliego de licitación. Entonces yo puedo decir, bueno, este volumen que yo voy a tener, que es de sobreacarreo, pues págamelo. ¿Cuánto? Pues lo sacan del volumen acumulado, es decir, cuánto volumen hay aquí. Esto está en, vamos a ver qué escala tiene esto, distancia. De aquí a aquí hay, en 100 metros, hay 10.000. En 100 metros, hay 10.000 metros cúbicos. En el dibujo, como que eso está escalado, en 100 metros de dibujo hay 10.000 metros cúbicos de tierra. ¿Cuánto medía ahí? 2.80. ¿Cuántos metros cúbicos tengo? En 280 metros cúbicos. Es decir, esta altura que tengo acá son 280 metros cúbicos. Por regla de tres. Es que yo ya tengo que ir donde el contratante y decirle, vea, en mi primera sección balanceada tengo 280 metros cúbicos que se salen de los 150. Y esos son los que me tienen que pagar por sobreacarreo. Entonces ustedes ya negocian y dicen, listo. El señor los mira y les dice, bueno, listo, se los voy a reconocer, me convenció, sacó muy bien el cálculo del sobreacarreo. Pero ¿a qué distancia se los voy a pagar? Entonces ahí volvemos a aplicar una fórmula similar a esta, el área bajo la curva sobre el volumen. En este caso es el área bajo la curva, en este pedacito, y en este pedacito. ¿Listo? Entonces, igual, como ya sabemos por qué abscisas están, lo pueden hacer en el Excel, o si no, pues lo hacen gráficamente en el AutoCAD. Propiedades. Área de eso. 2.53. Eso está. Área 1 me da 253. Bueno. El área 2. Estas serían las áreas de esa sección. ¿Por qué no pongo esta área como esto está escalado? Entonces, pues toca utilizar esa proporción de 100 a 10.000. Por tanto, eso nos da una proporción de 100. Entonces, todos esos valores. Eso nos da, ¿cuántos somos esos, por favor? 2.553.4 más 2.800. ¿2000 o 200? 253,4, que era el área chiquitica del lado de allá. Esta. 3.062.
3.000. ¿Lo dije? 3.062.1. Pues eso es el área bajo la curva. ¿Listo? Es decir, que mi distancia media de acarreo libre va a ser igual a esa área bajo la curva sobre el volumen que sé que tengo de sobreacarreo, que lo sacamos gráficamente, que es esta altura que me determina aquí la gráfica, y son 280 metros cúbicos. ¿Cuánto te da eso? 3.062.1 dividido 280. 10.93. 10.93. Es decir, que mi distancia de acarreo porque esa es mi distancia media, entonces mi distancia de acarreo libre van a ser los 150 que me están dando en el contrato, más los 10.93, 160.93 metros cúbicos. Y entonces ustedes se van con ese número a donde el que les va a pagar y les dice, vea, tengo 280 metros cúbicos de sobreacarreo y me los pagan a una distancia de 160 metros. Y si lo hacen en la otra zona balanceada, pues será otro volumen y otra distancia. ¿Listo? El CIL les marca eso. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver aquí en propiedades. Opciones de balance. Acá ahí está la opción de distancia de acarreo libre. Vamos a ponerle 150. Mire que aquí la está marcando. Más o menos es lo mismo que hicimos gráficamente, es lo que le saca el. Sí. Esta zonita es el área y el volumen del acarreo libre que ustedes tienen. Miren que nos da este triangulito. Y si nos traemos el triángulo del otro lado, debe coincidir con el de. ¿Sí? Más o menos ahí está. Ve que gráficamente es lo mismo. Él ya te saca. Es que ustedes, para el cálculo de cuánto es el volumen de sobreacarreo, lo pueden tomar activando esa opción y estimándolo aquí. Mira. En este caso, ahí tendrían un acarreo, un sobreacarreo de 178.000 más o menos metros cúbicos. Para la otra, que es aquí, el corte. Para eso tendrían más o menos 116.000 metros cúbicos. Y para esta otra, casi los 90.000 metros cúbicos de sobreacarreo. Entonces, teniendo el sobreacarreo, ya pueden calcular la distancia. Y esa información es como importante para que ustedes puedan saber si se las pueden pagar o no. La mayoría de constructores se les olvida cobrar eso, porque no lo saben calcular. Porque ellos dicen, todo eso se incluye en mi precio, entonces ya mueven tierra para un lado para otro y se les olvida que pueden negociar con el contratante ese sobreacarreo y que se los paguen a las distancias que corresponden. Entonces uno para eso genera todos estos diagramas de masa para poder estimar esa información. Preguntas, muchachos. ¿Les quedó más claro lo hace 8 días de lo de diagrama de masas? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Esa es la idea, muchachos. Con eso terminamos todo el curso. Yo tengo una habilidad con los diferenciales, a lo de sacar los valores de la tabla de diferenciales. Ok. Por ejemplo,
para colocar las áreas de aplanamiento y de transición en unas áreas que no aparecen en cero. No, pero para la tabla solamente coloquen qué peralte máximo les va a quedar cada curva. Y hagan una sola tabla solamente con eso. Entonces hagan una tabla que diga curva y peralte máximo. En inglés es verdad, aparece como full elevation. Entonces ustedes buscan curva 1, buscan donde dice full elevation, entonces les dirá 8%. Curva 2, 7.5%. Y presentan la tablita así, porque la tabla es muy larga, porque para cada curva tienes la entrada, la salida, el aplanamiento, la longitud de transición, la salida. Entonces queda muy largo. Entonces solamente con que presenten eso ya queda bien. Y pues el proyecto final, pues entregar el diagrama de masas ahí en el civil. Lo dibujan, que les queda ahí el diagrama de masas y con esto ustedes analizan si el proyecto va a ser viable o no para la ejecución. ¿Cuáles? En estas. Esta, yo no sé esta por qué me está apareciendo. Yo creo que es esto es del alineamiento. Esto es algo del alineamiento, pero no sé por qué aparece allí. Vamos a ver geometría. Por ejemplo, a mí también me parece una así, me parece un triángulo, pero se proyecta por allá bien lejos, pero lejísimo. Y la borra y me borra el perfil longitudinal, todo me borra. Ah, mira, aquí era porque esta curva no cumple radio mínimo. Ah, no, pero ese sí lo puedes ignorar. Porque finalmente una compuesta es que la entretangencia es cero. Entonces está marcando que la entretangencia es muy pequeña o que es cero. Entonces, pues, es porque tu curva es compuesta. Pues no hay lío. Esta sí, porque esta es de radio mínimo, estoy diseñando mal. Porque no estoy cumpliendo ni en esa ni en esta. Y mira, mira, aquí está. Esa tiene entretangencia 0 y me aparece la advertencia. Pero es porque es una curva compuesta. Preguntas, muchachos, dudas. Preguntas, dudas de este tema, de temas anteriores. El lunes hay... Sí, el lunes. Sí, el lunes nos podemos reunir acá. La idea es entonces, dentro de 8 días, hacer un taller con con el tema de la segunda parte del curso. O de todo el curso, mejor dicho. Cuando usted hace la tabla, calcular las masas, la rellena por ejemplo, si tenemos un puente, simplemente se salta la abscisa. Ah, buena pregunta. Es decir, si ustedes han definido un puente en alguna zona, pues ustedes les toca calcular la tabla a ustedes mismos. Entonces dicen, listo, aquí en este axisado tengo un puente. Es decir, que yo no voy a tener ni áreas de corte, en esa zona no va a tener ni áreas de corte, todas van a ser 0, y áreas de relleno, 0. Y mire que ya entonces su volumen acumulado les va a en esas zonas les va a mantener, es decir, eso no les va a afectar el cálculo de su diagrama de masa. Entonces, donde tengan túneles, lo mismo, que esto es un túnel. Es decir, que un túnel coloquen un área de corte fija, 100 metros cuadrados. Entonces, aquí le vamos a poner 100 metros cuadrados para que me tenga en cuenta todo el material que tengo que sacar del túnel, pero que no esa área pues tan grandísima que tenía en
en mi sección transversal. Uno no puede establecer los puentes que se ven antes de realizar eso, o con eso que ya uno, o sea, establece que esto esa respuesta. Tú lo estableces con tus secciones transversales. Cuando ya saques las secciones transversales y empieces a analizarlas, porque quizás en perfil tú más o menos intuyes que va a haber algo, pero a veces es falso, a veces es, mire, ya me empezaron a salir todas las advertencias. Estas las elimina uno de aquí, las selecciona la rasante y le dice descartar. Entonces mira que en el perfil uno puede más o menos intuir y decir, pero aquí tengo un corte alto. Esta es la axisa 2500, más o menos. Entonces vamos a la sección 2500. Y mira que cuando ya uno lo analiza acá y lo mira realmente, 10, 20, 25 metros de que puede hacer el corte. De que lo que uno ve en el perfil, que es muy exagerado el corte, mira que ya en la sección transversal, tú ya puedes como cuantificar mejor. Para tener cuenta de Depende del terreno. Porque si tú tienes un terreno que es muy blando, es inestable, pues tú haces el corte y te sale barato, cortas y haces tu vía y estabilizas el talud. Pero si eso es una roca, si eso es una montaña con terrenos muy duros, pues quitar esto te va a tocar utilizar explosivos, el corte va a ser carísimo, entonces tú dices, no, ya tengo solamente cobertura de 30 metros, pero es que mi terreno es muy duro, es decir, que yo puedo perforar el túnel y eso no se me va a caer. Entonces me sale más barato hacer un túnel que ponerme a volar toda esa montaña que es mucho más grande. Entonces, el decidir de hacer un túnel o una vía es por plata. Tú tienes que tener las dos alternativas y cuantificar cuánto te cuesta mover toda esa montaña con ese tipo de material o hacer el túnel y estabilizarlo. Porque puede ser que tú digas, no, quiero hacerme un túnel, pero el terreno es muy blando. Es decir, que vas a excavar muy poco y vas a tener que ponerle concretos, anillos, refuerzos y hacerlo va a ser costosísimo. Entonces tú tienes que hacer la evaluación económica y para eso se hace en el diseño. Sí, pero dependiendo del terreno. Ya eso lo tomas tú, digamos, de criterio en tu proyecto y tú lo miras, miras las secciones y también lo otro. Tú puedes tener un corte de 30 metros, pero la sección siguiente ya es de 10, porque es solamente un piquito muy pequeño. Entonces, pues, cortemos eso. No vamos a hacer un túnel por 10 metros. Entonces, son esas. Entonces seleccionate una sección transversal, cualquiera, y acá te aparece. Ahí ya le das siguiente, y ya Aquí puedes configurar la distancia de acarreo si quieres de una vez. 150. Vamos a ver un momento, la verdad. En algún lado. ¿Este es el mouse que se salta o no? Yo creo que te lo creó. Porque sí te la creó, pero te tuvo que haber puesto eso por allá en algún sitio. Dale zoom. A ver, me sale por allá abajo. Entonces, selecciona el diagrama, dale en propiedades, dale escape para que te lo desbloquee. Y seleccionalo. Propiedades. No, pero las otras propiedades que te aparecen acá arriba. Seleccionalo. Y acá te aparecen propiedades de. No, la de acá. Propiedades de la vista.
Eso. Y selecciona primera. Ujú. Ujú, dale a enter. Aquí dale línea de diagrama de masas. No, entonces la otra propiedad es la de la vista. Entonces ahí, en estilo. Eso. Para que lo pongan más grande porque ahí casi no se ve. Entonces dale ahí en gráfico. Ahí te dice, mira, de exageración o deformación vertical. ¿Te acuerdas que yo estoy utilizando 0.01 porque yo lo puse así? Entonces ponle 0. Ahí, punto. Y miremos a ver cómo te queda. Si no, le pones menos. Si tú quieres más grande, también lo puedes poner más grande. Pero entonces ya sabes que por ese factor es el que divide los valores que midan. Porque ¿qué es lo que está haciendo él? Él está achatando esto, porque si acércate acá, mira los valores que tiene. Estos son 10.000, 12.000, es que el número es muy grande. Si él lo dibujara a escala real, pues te quedaría eso enorme por el tamaño. Entonces, ¿qué hace él? Lo multiplica por un valor 0.0 algo para que se te achate. Pues, si quieres, ese lo puedes crecer un poquitico más. Seleccionas y le pones 0.1. A ver qué tal, cómo se te ve. O uno, poner punto uno es, ajá, a ver qué tan exagerado que nos queda. No nos queda tan mal. Pero mira que ahí te está quedando, como decíamos acá, mucho relleno. Estás corto, no, relleno no, perdón, mucho corto. ¿Dónde tienes el cero? Sí, acá abajo. Sí, estás por encima, mucho corto. Cortas, 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 y después lo que empiezas a rellenar de ahí en adelante es muy poquito. O es eso, o te está calculando, no te está... Mira, yo creo que te está calculando el mal. Sácate la tabla de los volúmenes. El reporte. Dale ahí para abajo. Ah, sí, mira. Ah, no, pero está bien. Vuélvelo a generar, o lo acabas de generar. Sí. Vuélvelo a generar a ver. Selecciona. Sí. No, puedes moverlo. Aunque te quede más cerca el de allá.